Agradezco a todos la presencia a la ponencia Cálculo de la huella de carbono del transporte de carga pesada, ruta Avenida Los Colonos y Copeto en Santo Domingo 2020. Es importante conocer que la huella de carbono se define como el conjunto de emisiones de gases de efecto invernadero de dióxido de carbono producidas directa o indirectamente por empresas, organizaciones o personas. Como podemos observar en la gráfica, existen varios tipos de emisiones de dióxido de carbono. Lógicamente, algunas los conocemos como emisiones indirectas o emisiones directas. Las emisiones indirectas, que pueden ser de alcance 2, son todas aquellas que se generan a través de la compra que se hace de diferentes tipos de energía eléctrica o puede ser otro tipo de energía. Las emisiones directas o de alcance 1 específicamente son aquellas que se generan por la combustión de combustibles fósiles, los vehículos de propiedad de las organizaciones o de la empresa que se está generando la evaluación. Y las emisiones indirectas o de alcance 3 son aquellas que se colocan en las actividades de servicio de tercerizadores, viajes de negocios, del personal, vehículos de propiedad del contratista o residuos generados. En nuestro caso de investigación, nos vamos a segmentar específicamente en lo que son emisiones directas de alcance 1, específicamente generadas por la combustión de fósiles, ¿sí? De hecho, es importante establecer dentro de esto que el medio ambiente es una de las principales preocupaciones en la sociedad actual. Y por ello se generan nuevas normativas y nuevos términos técnicos que se deberán definir lógicamente correctamente. Es así que inicia o se genera este nuevo indicador, que es un indicador clave ambiental que reflejan los gases emitidos por el individuo o también por las diferentes empresas. Estos gases que se acumulan en la atmósfera son los que producen lo que conocemos como el efecto invernadero. Este impacto ambiental se controla a través de unas mediciones en las emisiones durante todo el ciclo de vida. Hay normativas internacionales como la ISO 14064, la ISO 14069, la ISO 14067, PAS 2050 o el GHG Protocol, entre otras, que recogen la metodología adecuada para el cálculo de la huella de carbono. La huella de carbono se mide específicamente en masa equivalente de dióxido de carbono. Según el tamaño de la huella, es importante implementar una estrategia de gestión de emisiones a través de diferentes programas que conllevan, lógicamente, a disminuir el impacto ambiental que a cada una de las huellas puedan generar. La formulación de nuestro problema es cómo podemos calcular o conocer la huella de carbono que produce el transporte de carga pesada en la ruta Avenida Los Colones y Copeto en la ciudad de Santo Domingo. La sistematización que se plantea es conocer cuál es la huella de carbono que producen los vehículos de la muestra estudiada, conocer el factor de carga que producen los vehículos de la muestra estudiada y luego establecer o conocer cómo el factor de carga incide en la generación de la huella de carbono en el transporte de carga pesada. El objetivo general es estimar la huella de carbono producida en la ruta Avenida Los Colonos y Copeto en el transporte de carga pesada. Los objetivos específicos es conocer la huella de carbono que se genera en la ruta Avenida Los Colonos y Copeto, considerando la flota de vehículos que están operativos para carga pesada, determinar el factor de carga de la flota de vehículos que se realizan en el transporte de carga pesada en la muestra estudiada y cómo el factor de carga incide en la generación de la huella de carbono en el transporte de carga pesada en la ruta Avenida Los Colonos y Copeto. Dentro de esto es importante resaltar lo que corresponde o lo que es una huella de carbono, que no es más que el cálculo de la totalidad de emisiones de gases de efecto invernadero emitidos por una organización, un producto o servicio o un evento de forma directa o forma indirecta. Los tipos de emisiones, como lo vimos anteriormente, se clasifican en lo que son directas, que se generan por los combustibles y vehículos, o las indirectas a través de la generación de energía
o de productos o servicios de los consumidores. Dentro de esto existen varias normativas dentro de esto de la familia ISO 9000 que nos va a servir para poder generar un proceso, una metodología para calcular lo que corresponde a lo que es la huella de carbono. Algunas de las conceptualizaciones de lo que es la huella de carbono, dentro de esta, pues lo consideran como indicador de la cantidad de gases de efecto invernadero emitidos por una empresa o durante un ciclo de vida de un producto o a lo largo de la cadena de producción, a veces influyendo también su consumo y repercusión al final del ciclo o su eliminación. La mayor conciencia de los impactos ambientales de la producción y comercialización de productos ha conllevado a las empresas sean medidas exclusivas para su rendimiento financiero, sino también para su capacidad de balancear los aspectos económicos, sociales y ambientales, es decir, su sustentabilidad. Dentro de esto es importante establecer un proceso de medición de huella de carbono. Se sigue un proceso para pues, definir cuál es el alcance que se va a considerar dentro de su estudio, el análisis del proceso que se tiene de la organización o de la persona, recopilación de los datos, el cálculo de la huella de carbono y luego de esto pues generar un proceso de reducción o compensación de lo que se genera huella de carbono para poder compensar al medio ambiente. Dentro de la huella de carbono es importante establecer que esta se puede generar ya sea en toda una cadena desde el ciclo de vida del producto o de la organización o solamente un proceso establecido, siendo esto la producción de materias primas, la distribución de materias primas, la organización como tal, la distribución del producto, el consumo o la gestión de residuos. Cualquiera de estos procesos o todos en conjunto pueden ser medidos para poder establecer la huella de carbono específica. ¿Por qué se genera esta huella de carbono? ¿Para qué nosotros de alguna manera queremos medir? Lógicamente para mejorar la imagen de la marca como empresa en algunos casos, que estén comprometidas con el ciclo, con el cambio climático, dar respuesta a las exigencias de clientes o inversionistas, captar clientes responsables para abrir mercado o identificar potenciales ahorros o reducir costos. Siempre dentro de esto es importante generar o establecer procesos importantes que lleven lógicamente a disminuir nuestro impacto ambiental, nuestro impacto ambiental como empresa y ser mucho más competitivos. La metodología que está utilizada para realizar esta investigación es un enfoque mixto, cuantitativo y cualitativo. La investigación se desarrolla, cuentan con las características de ambos enfoques. El enfoque cuantitativo que utiliza para descubrir o refinar preguntas de investigación está basado en métodos de recolección de datos sin medición numérica. Por otra parte, el enfoque cuantitativo se manejó para constatar las preguntas de investigación y poder comprobar mediante la medición numérica tanto el conteo y la estadística. Debido al guía de este enfoque se logró facilitar la comprensión de las problemáticas planteadas en la investigación. También utilizamos un nivel de investigación exploratorio descriptivo. En la investigación se observó directamente la situación actual de la huella de carbono en el transporte de carga pesada, por lo que se aplicó el tipo exploratorio. Se manejó este tipo de investigación con el fin de conocer más de cerca el contexto y el fondo del tema de estudio, analizar de manera correcta todo relacionado con la investigación que se llevó a cabo. Y el tipo descriptivo específicamente nos sirvió para profundizar la realidad observada, porque es necesario recalcar los problemas que ocasionan los gases de efecto invernadero y el aporte que cada uno ocasiona al medio ambiente. Con esta medición se puede facilitar el planteamiento de una posible propuesta, revisando, claro está, la relación que tenemos con el factor de carga y la huella de carbono, que fue el proceso que específicamente nosotros realizamos. También revisamos las técnicas a través de una encuesta, un cuestionario que nos sirvió para poder hablar con los diferentes conductores o oficiales de los transportes y poder recabar la información. Y documental, porque se revisó bastante información bibliográfica para establecer la metodología más adecuada para generar el proceso de cálculo de huella de carbono. Como pueden observar, pudimos establecer en los
las 15 volquetas, que fue nuestra muestra, realizada específicamente de la ruta Copete-Avenida Los Colonos, los kilómetros recorridos, los números de viaje diarios, los litros de diésel consumidos en la ruta y los litros, lógicamente, que nos sirvieron para poder utilizar el proceso de calculadora de huella de carbono y establecer los kilogramos de dióxido de carbono equivalentes en cada una de las volquetas que generan de manera diaria, ¿sí? Al finalizar, pues, durante el día, en las 15 volquetas, tenemos una generación de huella de carbono de 7.051.21 kilogramos de dióxido de carbono equivalente. Otro factor que también se consideró es el cálculo del factor de carga promedio de las 15 volquetas de estudio que transportan material de asfalto y que el tonelaje, lógicamente, de cada una de estas volquetas tiene un peso máximo de 19 toneladas y así han transportado específicamente la mitad, 8 toneladas por cada uno de los diferentes viajes. Por tanto, como conclusión podemos establecer que la huella de carbono diaria producida por el transporte de carga pesada que cubre la ruta Avenida Los Colonos y Copeto para el proceso de reasfaltado de la mencionada vía recorre un total de 241 kilómetros, 110 viajes de asfalto consumidos en un total diario de 2.567.8 litros de diésel. Con estos datos podemos calcular la cantidad de huella de carbono que se ha generado diariamente en los 15 vehículos, que son de 7.051.21 kilogramos de dióxido de carbono equivalentes. Si consideramos que los vehículos laboran 5 días por semana, estaríamos generando un total de 141.024.2 kilogramos de dióxido de carbono, un valor considerable que debe generar un plan de acción para disminuir el porcentaje de contaminación, pudiendo considerar el uso de vehículos híbridos. Y lógicamente podemos también establecer otra variable que sería interesante igualmente estudiar a posterior, es el año de vida de los vehículos que estamos de alguna manera midiendo, realizando a través de una relación de que si es que tenemos una flota mucho más de vehículos mucho más nuevos, posiblemente también la generación va a ser menor. El factor de carga promedio de la muestra analizada es del 3.08%, observando un mayor valor de 4.21% en los vehículos 7 y 13 que realizaron 10 viajes diarios y un valor mínimo de 2.52 en los vehículos 8, 9, 12 y 15 que estos en cambio realizaron 6 viajes por día. Por lo que se concluye que la variación se debe al número de viajes realizados diariamente, ya que el volumen mencionado por cada viaje es de 8 toneladas y es el mismo para todos los viajes. Se pudo también establecer la relación directa del factor de carga con la huella de carbono, ya que los camiones 7 y 13, que representan la mayor cantidad de huella de carbono, representan 590.12 kilogramos de dióxido de carbono equivalente. Se debe al alto factor también de carga que tiene por unidad de 421 y se observa que si bien la capacidad máxima de carga son 19 toneladas métricas, en cada volqueta para generar la menor lectura de dióxido de carbono equivalente, es recomendable no transportar un volumen mayor a 8 toneladas métricas para poder de alguna manera disminuir el impacto correspondiente. Esto es todo lo que hemos podido recabar. Igualmente están las 4 referencias más importantes que se han considerado para nuestro estudio. Muchas gracias.